Este video está disponible con subtítulos en diferentes idiomas. Bueno, pues comentarles que después de todo sí me animé a ir a ver pues I'm Still a partir de hoy. Estas funciones son limitadas. La verdad es que vamos a hablar un poco más en este video de todo lo que viví el día de hoy en lo que tenía que ver con I'm Still. Pues digamos fue mi boleto de la primera vez que fui a verlo. Esto lo hice en Cinemex, pero el día de hoy estuve en Cinépolis. La verdad es que sí, me gustó mucho más Cinépolis, se los tengo que decir. No me dieron nada de regalo, lo cual ya era esperado, pero ahora sí vamos a entrar un poco a lo que serían los spoilers de lo que pues tuve la oportunidad de vivir el día de hoy. Otra video reacción más. La primera vez no les quise comentar mucho acerca de lo vivido, pero esta vez inclusive tuve la oportunidad de adquirir lo que era este photobook, que me va a servir un poco para poder narrarles cómo es que sucede todo dentro, digamos, de este documental, cómo comenzamos y qué está pasando. Lo primero es que, bueno, tenemos unas fotos increíbles. La verdad es que si ustedes tienen la oportunidad de adquirir este fotofolio, no se van a arrepentir. Tiene fotos muy lindas que, como les decía, aquí me van a ayudar mucho a poder narrarles todo lo que fue este viaje de Jungkook, que es maravilloso. O sea, empezamos viéndolo como llega a Estados Unidos a presentarse en Good Morning America. Ustedes recordarán este concierto, que de hecho yo aquí es donde sentía que se hilaba todo de una manera como mágica con Are You Sure, porque sabemos que durante todo este proceso de Jungkook estaba ahí ya también presente Jimin. Entonces eso es muy interesante. Ahora lo pudimos ver, por ejemplo, ir al médico porque él decía que le dolía la garganta. También ustedes lo van a recordar de Are You Sure. Por eso es que estos datos son tan importantes, y cómo llega a cantar y la frustración que siente por la lluvia, que recordarán que eso también es algo que vemos en Are You Sure. O sea, es realmente muy interesante todo lo que está pasando. Ahora de ahí vamos a dar un salto hacia Londres, a la presentación que él también tuvo con Seven. Prácticamente es así como comenzamos este documental, pero de ahí también vamos a empezar a dar saltos a verlo cantar en este concierto que hizo para despedirse de ARMY antes de irse al ejército. Por eso les digo que de alguna manera toda esta historia está hilada, y desde la primera vez que vi el documental también lo sentí que tenía muchísimo que ver con Are You Sure. Aquí, por ejemplo, también lo vamos a ver cuando se está preparando para cantar en Global Citizen Festival, que fue cuando nos dio esa pequeña probadita de 3D, pero vamos a vivir con él todo este proceso creativo, y eso es maravilloso, porque créanme que cuando ves a Jungkook preparando desde la primera canción que fue Seven, que en ese momento en el estudio fue cuando también le entregaron lo que sería la pista y él grabó Standing Next to You, que no tenían la menor idea de si esa canción iba a salir o no. Luego vemos el proceso de cuando él llega a Seúl y empieza a grabar el resto de canciones. Vemos también cómo empieza a preparar la canción de 3D. Tenemos digamos, acercamiento con los productores de Jungkook. Vemos cómo están maravillados con lo que él puede hacer y crear con su voz. Entonces todo este proceso es muy mágico, y a la vez lo vamos intercalando con presentaciones de Jungkook. Entonces lo vemos cantar, y eso es parte del concierto que ustedes pues recordarán del año pasado, pero tiene esta magia al momento en que también lo vemos cómo está creando los videoclips. Entonces, más que nada creo que en el caso de Standing Next to You es lo que más pudimos ver. De hecho, esto queda muy claro aquí en el fotofolio. Podemos tener esto que es la parte central, porque casi podría decirles que todo gira en torno a Standing Next to You, porque Jungkook nos dice que es su canción favorita, y eso le da como un saborcito muy especial a todo este documental. Ahora más que lo hemos visto con Jimin, el cariño que él también le tiene a Standing Next to You. Entonces todo esto le va dando un sentido muy muy especial al documental. Ahora, ¿qué me sucede con Jungkook? Con Jungkook es como si me deslizara, o sea, como si estuviera yo patinando y no hubiera imperfecciones en el suelo. Me deslizo de manera mágica.
y eso que él no es, digamos, mi preferido. ¿Qué sucede, por ejemplo, con Jimin? Jimin, yo constantemente cuando lo estoy viendo me estoy preocupando y con Jungkook no hago eso. O sea, a Jungkook disfruto mucho verlo en todo este proceso porque, ¿cómo les diré? Te hace que te integres a él, a lo que está viviendo. Ahora, no es que con Jimin no tenga esto, claro que también lo tengo, pero de alguna manera, como les decía, con Jungkook es como muy orgánico. Así se siente. Además, puedes, ¿cómo les diré? Notar de verdad la sinceridad en Jungkook y en cada cosa que hace. Llega un momento en el documental donde él también va a ver cómo se están colocando los discos en una tienda, y cuando entra y observa cómo está todo y dice, es que jamás me lo imaginé así, y se siente así tan impresionado y ve los discos de cada uno de sus compañeros y ve los discos de BTS y decide dejar una firma. Bueno, es que esa parte también es preciosa. Esta otra parte del documental también te deja sin aliento cuando lo ves que está saliendo a cantar en el escenario de TSX. Es de los momentos más maravillosos porque puedes ver a Jungkook cómo está saltando de la alegría, y créanme que te contagia. O sea, tu corazón se siente latiendo como el de él, como si fuéramos uno. Es una sensación muy bonita la que te hace vivir Jungkook en este momento en especial dentro del documental. Entonces tenemos luego esta otra parte cuando ya termina su actuación, sube a su habitación y está observando lo que la gente dice. Ahora, hay otro punto que es muy interesante en Jungkook, porque él constantemente te está diciendo que para él es muy importante que lo acepten y que tenga reconocimiento. O sea, prácticamente toda su búsqueda, casi que podría decirles en este documental, tiene que ver y comienza diciéndote que él necesita que lo reconozcan, que él no quiere avergonzar a las personas que lo siguen. Ese es otro punto muy importante para Jungkook, y por lo cual él trabaja muchísimo a cada momento y te lo hace sentir. Entonces se siente una presencia tan adorable, tan sencilla, tan humilde. Por ahí en algún punto sus productores dicen que los grandes artistas tienen las características que tiene Jungkook. Justamente eso, o sea, él no se cansa de buscar lo mejor a cada momento, y aunque esté cansado, él lo sigue intentando, y eso es lo que lo convierte en un artista tan maravilloso. Eso es lo que cuando tú estás viendo este documental, créanme, te conmueve hasta el fondo de tu corazón. Es una parte muy bonita que nos muestra Jungkook de él mismo. Solo puedo decirles que es maravilloso, que si ustedes tienen la oportunidad, y espero que así sea, que más adelante en algunos meses este documental llegue a alguna plataforma, por favor no se lo pierdan, créanme, es como un regalo muy especial que Jungkook nos dio. Ahora quiero comentarles también algunas cosas muy especiales que me pasaron. Hoy por primera vez recibí un regalo de parte de las ARMYs que asistieron a la función. No éramos muchas, o sea, no crean que se llenó la sala, porque para nada. Fue muy impresionante poder, digamos, al final, desde el comienzo del documental, a diferencia de la primera vez que lo vi, te decían que te quedaras porque obviamente íbamos a tener esta parte musical. ¿Qué fue lo que nos pusieron? Bueno, sí nos pusieron, digamos, MVs de Jungkook con las letras. Comenzamos con Never Let Go, luego de ahí me parece que nos fuimos con 3D, luego de ahí Standing Next to You, que coreográficas, preciosa la versión, o sea, no les voy a decir que no. Luego de ahí nos pusieron Seven, y cuando tú creías que ya no iba a pasar nada más, entonces pusieron Euphoria, y esa fue la parte final de este especial, de la edición fiesta, por así decirlo, porque podías ir cantando y eso fue maravilloso. Ahora aquí, pues también lo que les decía, volvemos, esto es lo que volvieron a poner al final, te volvían a poner el código QR. Si se fijan, en realidad adelante de mí había 2-3 personas. En la fila donde yo estaba, curiosamente, era creo que donde más gente había del cine, lo cual me dio mucha risa. Esto, por ejemplo, la verdad sí lo tomé porque cuando salíamos, yo pregunté si te daban algo de regalo, decían que no, y entonces te llevaban aquí, te mostraban lo que era el photobook y te decían, no, pero miren, tenemos esto. Y yo, ¿cómo lo tienen? Sí, a la venta, sí, y entonces ya ibas y lo podías adquirir en ese momento. La verdad es que me lo pensé, pero a la vez dije, sí lo necesito porque quiero recordar todo lo que sentí en este momento. Y créanme, de verdad, te dan ganas de llorar.
de veras, de veras. O sea, sí te rompe este Jungkook. Esta es de la primera vez que fui, también el código QR, también en aquella ocasión mi sala no estaba llena, pero fue, créanme que muy maravilloso y por eso me lo pensé, porque yo dije, bueno, no me van a dar de regalo nada. Y yo decía, bueno, no importa que no me den de regalo nada, voy a ir porque me gustó muchísimo el documental la primera vez. Y esta vez creo que lo viví diferente. Ahora sí no me paré a ir al baño ni nada, porque la primera vez sí me acuerdo que me dieron muchísimas ganas de ir al baño y me tuve que levantar. Pero bueno, el caso es que lo vi completito de pies a cabeza, me pudo fascinar. Les vuelvo a repetir este sentimiento de que me conmueve muchísimo ver a Jungkook y que sí es un artista maravilloso y que si te dejas llevar por él, y se los repito, Jungkook, y ustedes lo saben, no es mi favorito. Yo quiero muchísimo a Jungkook por Jimin, pero cuando vives todas estas emociones con él en el documental, créanme, no hay manera en que uno no ame a este hombre, se los juro. Así que pensando en esto es que también quise compartirles pues mi experiencia el día de hoy. Fue maravillosa, comentarles un poco pues lo que ves, si ves partes del concierto, si ves partes de la presentación que hizo en Nueva York, te dejan ver un poquito pues de cómo es el comportamiento de Jungkook cuando está trabajando en crear música, y es simple y sencillamente maravilloso. Así que con esto me despido de esta video reacción. Espero que si ustedes tienen la oportunidad también de ir al cine y ver ahora esta versión, por favor no se la pierdan. Yo las insto a que vayan y vivan esto porque es maravilloso, que no dejen pasar esta oportunidad. Es como mágica poder ver todos estos momentos de Jungkook. Ahora bien, pues también decirles que espero que si ustedes son nuevos en el canal y que les gustó esta pues video reacción, una vez más les digo, como la primera vez vengo extraordinariamente conmovida, y esta vez sí quise pues comentarles más. Este creo que fue también de mis momentos favoritos. De hecho, desde que Jungkook llega a hacer esta presentación en Nueva York, y lo vemos tan feliz, y luego cuando termina la presentación y le dicen que ya es casi que el momento en que pues se tiene que ir, ¿no? Que ya terminó, y él dice que quisiera poder hacer otras presentaciones más y que quisiera tener más tiempo, y ese momento que también ya lo hemos visto cuando termina el documental y va a ver a Jimin que lo acaban de rapar. Créanme que también, híjole, es que necesitaría ser no sé de qué material para que no te den ganas de llorar. Pero ahora el final de esta versión, donde podemos ver el MV de Euphoria y los podemos ver a los 7, porque además uno no se lo espera. O sea, estás viendo las canciones de Jungkook y ya al final pues todas nos empezábamos a animar a cantarlo, porque el chiste es que te ponen las letras para que lo cantes, y cuando llegas a Euphoria, de verdad ya estás cantándolo, o sea, no puede ser. Y cuando los ves a los 7 en esa pantalla, o sea, es que es increíble. Así que bueno, ahora sí, con esto me despido. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que me dejen sus comentarios. Gracias por estar aquí conmigo en el canal, gracias a los miembros del canal, a los que llegan, se suscriben, forman parte de esta familia, a los que dan like, muchísimas gracias. Les dejo todo mi corazón y nos vemos y nos escuchamos en el próximo video.